Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama En Dios tengo propósito. ¿Cómo se llama? A ver, pero tienes que creerla. En Dios tengo ¿qué? En Dios tengo propósito. O sea, no en ti, no en tus anhelos, no en tus sueños. ¿En quién tienes propósito? En Dios. ¿Sí me siguen? Muchos dicen, es que no tengo propósito, no sé ni nada, no sé nada en la vida, ni qué me va a pasar en la vida. Pero ¿sabes por qué? Porque estamos viéndonos a nosotros mismos. No estamos viendo a Dios. ¿Tú crees que Dios haría algo sin propósito? ¿Crees que se desgastaría y hubiera permitido que su hijo subiera a la cruz para generar gente que no tuviera propósito? ¿Que viviera frustrada? Yo no creo que un Dios que ama tanto a su hijo Jesucristo, y no creo que algo que costó tan caro haya sido diseñado para no tener propósito. Más bien lo que sí creo, y es muy personal, es que no estamos poniendo atención y no le estamos creyendo a Dios. Y eso es muy delicado, porque Dios ha soltado un propósito, pero la pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo estás creyendo? ¿Tú estás avanzando en ello? Entonces, este es el título de la plática de hoy. En Dios tengo ¿qué? Propósito. Y yo estoy convencido que tú tienes un propósito. Por eso estás aquí, ¿no? Yo sé que también porque vienes a visitar aquí al segundo festejo, pero también Dios te trajo a propósito por eso, ¿vale? Para que escuches esta parte. Miren, la boda que vamos a celebrar es porque ellos creen que hay propósito. Si no creyeran que hay propósito, ya no se casarían. ¿Me explico? Ya no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, el entender esto nos cambia la vida en una dimensión diferente. Vamos a dar lectura esta mañana, o esta ya tarde, perdón, a algunos pasajes de estudio, pero me gustaría darte un contexto de la situación, sobre todo el contexto del Evangelio de Mateo, que es donde nos vamos a estar moviendo, y un poco en Lucas, pero quiero darte el contexto del Evangelio de Mateo y en general de los evangelios, porque es donde vamos a caminar, y para que tú entiendas o que entendamos juntamente a dónde vamos y en qué está basado esto, ¿vale? Primera parte. No sé si sabías, pero el libro de Mateo era el libro favorito de la iglesia temprana. Es decir, en el primer siglo era uno de los libros favoritos, un evangelio favorito de la iglesia cristiana. La primera pregunta que debería de surgir a estas nuevas generaciones y la contaminación que han hecho en nuestra mente estas nuevas generaciones para bien, ¿por qué? Porque siempre tenemos que estarnos preguntando ¿por qué sería el libro favorito? ¿A poco no? Eso es una enseñanza, eso es algo que nuestra mente, a veces cuando decíamos, yo nada más creo lo que me dicen, y las nuevas generaciones siempre están preguntando, ¿y por qué? Y parece que no salieron de cuando son niños. ¿Y por qué los árboles crecen? ¿Y por qué son verdes? Pues son verdes por esto. ¿Y qué es la clorofila? ¿Y qué es esto? Y empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, lo que nos ha enseñado la educación es que estas preguntas son básicas para generar conceptos y conclusiones correctas y hacer una teología correcta. Bueno, ya no voy a meter en tantos rollos porque si no empiezo a meterme en rollos que me encantan, ¿no? Ya me vio mi esposa como que espérate ya porque ya te vas a dar clase, ¿ok? Luego, Mateo, ¿por qué era tan importante para la iglesia temprana? Porque era un gran manual de instrucciones de la vida de Jesús y el discipulado. Es decir, el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, era un libro de instrucciones. ¿Sabes? A los seres humanos nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Sí o no? Es más fácil. A veces, unos ya no, ya la nueva generación dice, no, a mí no me digan nada, yo soy libre, ¿no? Como cantábamos hace rato. Pero normalmente nos gustaba qué hacer y llegamos a la iglesia y decíamos, bueno, ya llegué a la iglesia, ya soy cristiano, ¿y ahora qué hago?
Y ya le bajabas el pliego petitorio y le decías, tienes que hacer esto. Y la gente feliz. Pero así no es, ¿no? Entonces, a veces la iglesia ha concebido ese concepto de seguir instrucciones, pero no es eso, es entender las cosas que Dios está pensando, bajarlas al corazón, bajarlas a la mente y volverlas a acción. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? No somos robots para obedecer instrucciones, sino somos gente pensante con la mente de Dios, con la mente de Cristo, para poder entender el corazón del Padre y movernos en esa dirección. Espero que me hayas entendido, porque no supe lo que dije. No lo puedo volver a repetir porque vino así, ¿vale? Y si no, lo vuelves a ver en YouTube, ¿va? Jesús, el nuevo Moisés. Eso es lo que veía el pueblo en ese momento. Jesús era el nuevo Moisés. Después de casi 500 años en el silencio y la opresión de extranjeros sobre el pueblo escogido, entonces aparece un Jesús y aparece una esperanza. Vemos un manifiesto de la iglesia, es decir, la iglesia empieza a surgir y empieza a salir otra vez una renovación de podemos ser diferentes en medio de un caos. ¿Me explico? Este escrito se hizo en el tiempo catastrófico después del 70 después de Cristo. Si tú dirías, ¿qué hubo en el 70 después de Cristo? Fue la destrucción ¿de quién? De Jerusalén. ¿Ok? Entonces, cuando se escribe este evangelio, se está escribiendo, sí, de tiempos pasados y de cosas pasadas, pero ¿bajo qué? Bajo una situación deprimente. Ya no solamente fuimos conquistados, ya no solamente somos subyugados, ya no tenemos identidad, no tenemos propósito, sino ahora nos destruyeron el templo. Nos mataron a Dios. Eso es lo que está pasando en la mente de las personas que leen Mateo. Más tranquilo. Ok, sí, váyanme diciendo porque yo me acelero y me emociono y no me siguen. Perdónenme. ¿Vamos bien, Yoali? También tú hazme señas, dile, bájale el carro, bájale. Porque si no los pongo a sufrir en la traducción, ¿vale? Un pueblo que parece haber perdido el propósito para el que fue escogido. Mateo es un evangelio para gente que parece que ya no tiene propósito, para un pueblo que fue, pero ya no es. ¿Te has sentido así? Te voy a decir, si te has sentido así, te voy a decir cuándo lo puedes identificar. Estás con los hermanos y estás con todo, dice, hermano, yo me acuerdo que en el 1998, y ya ves que el que está ahí no tiene ni 20 años, sí, antes de que tú nacieras, ¿no? Pero aquí nos hablamos de hermano, ¿no? Aunque es un chamaco, ¿no? Hermano, yo me acuerdo que en 1998 yo estaba orando y sentía el poder de Dios, cómo entró en mi vida, cómo fluyó, y predicaba y subía a los camiones y se arrepintieron como 20 personas y las llevé al evangelio. Y entonces sale aquí Daniel, que toca el violín, y Moisés también, y salen los violines. Recuerdas esos tiempos, ¿no? Y dices, ¿es en serio que estás hablando de 1998? ¿Estamos en qué año? 2023. Ya es una vida, ¿me explico? Estaba viendo que la esperanza de vida en el siglo XVIII era de 17 años. Es decir, para el siglo XVIII ya no servía lo que habías visto, ya te habías ido con el Señor. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es esto? Hay gente, si sigues platicando tus victorias más allá de 2 años, es que no estás viviendo el propósito. No me digas ni levantes la mano. Es más, ni los voy a ver para no darme cuenta quién está despropositado. ¿Vale? Ok, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? ¿Qué ha pasado en el último año? ¿Qué ha pasado el mes anterior? ¿Sí me explico? Porque el propósito de Dios es ¿cómo? Continuo. Mateo y el pueblo está enojado porque ha perdido el propósito. Es un pueblo que está expectante de la venida del Mesías y del reino de Dios a la tierra. Es un pueblo que está esperando que Dios les resuelva la vida. ¿Sí me explico? Está esperando que Dios les resuelva la vida. Pero ¿sabes un problema? Cuando no entiendes lo que vamos a ver, sigues esperando que Dios te resuelva la vida cuando Dios ya vino y ya hasta se fue. ¿Sí me explico? Cristo vino,
les resolvió la vida, no se dieron cuenta y lo crucificaron y se fue y está sentado a la diestra del Padre y ellos seguían esperando que les arreglara la vida. Ya se las había arreglado, pero no se dieron cuenta. A ver, tienes propósito porque Cristo ya te arregló la vida. ¿Ya me entendiste? Tienes propósito porque Cristo ya te arregló la vida. ¿No te has dado cuenta? Confusión, frustración, desesperanza, religiosidad, dolor, sincretismo, abusos, falta de fe, es algo mucho de lo mucho que permeaba en el ambiente. Parece que eso también pasa hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no veía a Dios. Ahora, vamos a ver unos pasajes ya con este contexto de una persona que parece como una estrella fugaz. ¿Cómo es una estrella fugaz? Fugaz. Bien, perfecto. Fugaz, rapidita, ¿no? Ven a ver la estrella fugaz y ahí vas, espérame tantito, déjame levanto, apago la tele, le bajo el volumen y cuando sales, ya, ¿dónde está? Fugaz, ¿no? Ya se fue, ya no está, ¿ok? Pero esta persona que fue fugaz, tuvo en la historia bíblica un propósito clave en el reino y este se llama José. Y yo le puse así, José el humilde carpintero. No es José el soñador. Entonces, ¿qué José es? El padre de Jesús. ¿Te das cuenta? Fíjate, vamos a ver unos pasajes y eso es todo lo que vemos de José. Ya no lo volvemos a ver nunca más. Y es tremendo porque son pocos pasajes. Dirías, vamos a ver todos los pasajes que hablan de José y dices, ay no, nos vamos a aventar 3 horas. No, es rapidito. ¿Pueden proyectar? ¿Ya tenemos ahí para proyectar? ¿No tenemos para proyectar? ¿No hay proyección? Dios santo. Bueno, voy a hacerlo por votación. Ahora sí me falló allá la producción, pero tengo misericordia. A ver, ¿quién trae Reina Valera? ¿Quién trae NBI? ¿Quién no trae nada? Ay, Dios santo. ¿Quién no sabe qué es una Biblia? ¿No? Ok. Entonces, lo que sea va a funcionar. ¿Me explico? Ok. Bueno, vamos a leer. Les voy a leer la Reina Valera 2020. Ustedes me van siguiendo, ¿vale? Como no hubo mucha votación, pues yo voy a escoger, ¿vale? Entonces, ven aquí hasta allá la habla solita. Mateo 1. Vamos a ver Mateo. Vamos a ver varios pasajes, ¿vale? Nos vamos a mover entre Mateo y Lucas. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, me voy a ir rápido, ¿vale? Entonces, ahora sí, rápido, actívense, muevan rápido el dedo ahí en el dispositivo, ¿va? Quitémosle el sonido ahí a ese. Gracias. Ok. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de ¿quién? De Abraham. ¿De quién está hablando? La genealogía de ¿quién? De Jesucristo. Versículo 16. Versículo 16 dice así: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró ¿a quién? A José, marido de ¿quién? De María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En la genealogía de Mateo, que es una genealogía hebrea, no dice que Jesús es hijo de Dios, dice que Jesús es hijo de ¿quién? De José. Ok, más tranquilo o más callado, más despacio. Ok, espaciado. Ok, Mateo 18 al 25 dice así, me siguen por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida en matrimonio ¿con quién? Con José. Y antes que convivieran, no se los tengo que traducir, ¿verdad? Y antes que convivieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla como secretamente.
Pregunta: si José lo hubiera dejado indiscretamente, ¿qué le hubiera pasado a María? La apedreaban y tenían que matarla. ¿Ok? Primer cosa que hizo José fue salvarle la vida. ¿Ok? Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, ¿hijo de quién? De David. ¿De dónde vendría el Mesías? De David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es: dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió entonces ¿a quién? A su mujer. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo ¿qué? Primogénito. Cuando dice que un hijo primogénito es porque es el primero de ¿quiénes? De los demás hijos. ¿Ok? Entonces, para los que piensen que María siempre virgen, pues no. ¿Ok? A quien puso por nombre ¿qué? Jesús. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos, pongan ahí su dedo en Mateo y vamos rápido a Lucas 2. O bueno, si es dispositivo no pongan el dedo en ningún lado, nada más se van a Lucas 2, ¿vale? Lucas 2, capítulo 1. Aconteció en aquellos días que Augusto César proclamó un edicto disponiendo a todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados o censados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. ¿También quién? José. ¿Vuelve a aparecer quién? José, que era de la familia de quién? De David, por si nos quedaba duda. Subió de la ciudad de Nazaret en la región de Galilea a la ciudad de David que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María su esposa, que estaba embarazada. Y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo que ella diera a luz y tuvo a su ¿quién? Primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre que es algo muy feo, ¿sale? No es como el que pusiste en el nacimiento, si es que pones este nacimiento, o como el que se ve. Es un pesebre feo, que huele feo y no tiene forma bonita, ¿ok? Es donde comen los animales, ¿sí, verdad? ¿Veterinarios? Sí, es ahí, ¿va? Ok. Y luego dice: y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. Quiere decir que no eran muy famositos ellos, ¿vale? Nos vamos al versículo 16 y dice de esta manera: fueron apresuradamente los pastores. Para los que no sepan, leen todo lo demás. Había unos pastores, se les anunció que venía el hijo el rey de los judíos y demás. Y entonces los pastores, dice en el versículo 16, fueron apresuradamente y encontraron ¿a quién? A María, a José y al niño acostado en el pesebre. Luego, el versículo 22 dice de esta manera: y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor, cumpliendo así lo que está escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado ¿a quién? Al Señor, y para ofrecer al mismo tiempo el sacrificio prescrito por la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahí está Simeón y está una mujer profetisa que no vamos a leer porque no es el tema, y nos vamos al versículo 33 y dice: ¿el padre de quién? De Jesús. ¿Cuál padre? José. Y la madre estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Aquí José ya había aceptado a Jesús como ¿quién? Como su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Por si no leyeron la Biblia esta semana, ahora sí los puse a leerla, para que ya le marquen ahí en su calendario: sí la leí, ¿vale?
Y los que no, hoy ya son más sabios. Capítulo 2, versículo 13. Dice, vamos a Mateo, regresemos a Mateo. ¿Se acuerdan que les dije que pusieran el dedo? Mateo 2, versículo 13. Y se empieza a poner intensa la historia. Después de que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, ¿otra vez en qué? En sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Luego el versículo 19. Pero muerto Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños. ¿Cómo apareció a José? No es José el soñador, pero sí es José el soñador, ¿no? Porque en cómo se le aparece a este José. Parece que a los José se les aparecen sueños. ¿Quién se llama José aquí? Yo me llamo José. Ay, nadie se llama nada aquí, hombre. No les voy a preguntar. Hice en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra ¿de dónde? O sea, ya regrésate, de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra ¿de dónde? De Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba, fíjense, pongan atención en esta parte. Hasta ahorita, ¿quién le ha dicho las instrucciones a José? Un ángel. ¿Y José qué es lo único que ha hecho? Obedecer. Pongan atención aquí porque esta es pregunta de examen en el punto 4. No es cierto, hombre, no les voy a preguntar. Si no es capaz que se van a tomar café. Dice, pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir ¿qué? Allá. Y avisado por revelación en sueños, otra vez, se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado ¿qué? Nazareno. Y por último, nos regresamos a Lucas 2. Ya vamos a acabar de leer, no se preocupen. Lucas capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, se volvieron a Nazaret, su ciudad que está ¿en qué? Nazaret era su ciudad. ¿Se dan cuenta cómo se complementa Mateo con Lucas? Parece que ellos van a Nazaret porque pues así se les ocurrió, pero no. La ciudad de ellos era ¿cuál? Nazaret. Y no fue llamado nazareno porque hiciera un voto nazareno. ¿Sí saben del voto nazareno? ¿Sí? No tomas sidra, no tomas vino, o sea, te mantienes bien purificado, ¿ok? Y algunos de voto nazareno dejan al niño con una colita así de caballo medio rara, pero eso es otra historia, eso no es voto nazareno, ¿ok? Y vamos al versículo 41 y 51, al 41, perdón. Dice, los padres de Jesús, este ya te lo sabes, ¿no? Los padres de, te la platico para que veas para que no te haga leer. Los padres de Jesús van a los 12 años con Jesús porque tienen que ir a la Pascua como cada año. Y Jesús a los 12 años ya es mayor, ¿no? Los judíos incluso el bar mitzvah, si no me equivoco, lo celebran a los 12. ¿Hay algún judío aquí o que sepa que a los 12 es el bar mitzvah? ¿Sí? ¿12 o 13? Bueno, 13. Ok, casi le doy, ¿no? Pero bueno, no me importa el bar mitzvah. Lo que me importa es que Jesús a los 12 años está sentado en medio de los maestros. ¿Y qué está haciendo Jesús? Fíjense, para los pedagogos, ¿qué hace Jesús? Está sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándoles, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Y haciéndoles ¿qué?
preguntas. Pregunta. A ver, pregunta, ¿ok? Tienes que preguntar. Si no, no vas a saber más. ¿Me explico? Una de las cosas que hacía Jesús es que escuchaba y ¿qué? Y preguntaba. Pero ahorita no me preguntes porque si no vas a hacer un relajo. Pero anótalo ahí en tu cuaderno y tengo que preguntar esto. O pregúntate, ¿y por qué? Mientras estás escuchando. ¿Me explico? Esa es una clave pedagógica. Es una clave para tu mente. Es una clave para generar creatividad. Es una clave de educación. ¿Ok? Y es tan simple, pero no lo hacemos. Nos gusta que nos digan las respuestas sin preguntar. Tenemos que preguntar. Ese era el éxito de los filósofos griegos. Preguntar. ¿Tú crees que Sócrates, Platón y todos esos eran así nada más porque sí, Aristóteles, de repente eran así, sacaron el libro y sacaron la web, ¿no? Y dijeron Wikipedia, ¿no? No, o sea, ¿qué hicieron? Preguntaron, ¿soy un mono o soy un chango? Es lo mismo, ¿no? Dije, o un perro. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirve el cerebro? ¿Para qué sirven los pies? ¿Me explico? Empiezas a preguntar y a preguntar cosas. Entonces Jesús estaba ahí, pero para no darle más vueltas, porque ya quiero ir al tema central, dice, Jesús, llegaron sus papás y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. ¿Quién es su padre? José. Te hemos buscado con angustia. Y él le respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que es necesario que me ocupe de los asuntos de mi padre? Entonces ahí, ¿cuál es su padre? Dios, ya no es José. Pero ellos no entendieron su respuesta. No lo entendieron. Jesús volvió con sus padres a Nazaret y permaneció sujeto ¿a quién? A ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y la gente. Y allí se acabó la vida de José. Digo, no se acabó allí, pero de ahí ya todo lo que veas en National Geographic y todas esas cosas, no le creas, no es cierto, ¿no? O lo que te escribieron ya es tradición, ya no tiene una certeza bíblica, ¿ok? Que la vida de José, ¿no? Pues ya no sabemos qué pasó con José. No sabemos qué pasó con José. José ya no aparece. Lo último que supimos es que Jesús se sometió a la autoridad de su padre José. José cuidó a María y ahí se acabó todo, ¿ok? Qué vida tan fugaz, ¿no? La vida de José está reflejada en 12 años y realmente de cuando nace se queda en silencio y aparece otra vez después de 12 años y después se apaga. Y parece ser, a ver, así de veras. Ahora sí levanten la mano, por favor, hombre. Que los graben aquí para que vean que sí. Si te dieran a escoger, ¿qué quieres ser? Así para pasar a la posteridad. ¿José el soñador o José el carpintero humilde? ¿Qué escogías? ¿Al soñador o al carpintero? No te la habías preguntado, ¿ah? No te voy a dar la respuesta porque no existe una respuesta. Tu corazón te está dando una respuesta, ¿me explicó? Algunos dicen, a ver, ¿a quién le fue peor? No, pues Potifar en la cárcel, copero, pero luego gobernó Egipto, pero sufro. Y esos que tienen antirriesgos, dijeron el carpintero, ¿no? No, el carpintero, sí, seguro. Ya hiciste, no, pues quiero ser rey, pero estar en la cárcel, no. Lo mío no es, ¿no? Y otros dijeron,
pues, gobernar, reinar, más trascendencia, como 40 páginas contra 2, historia, más potencia, trajo hasta toda su familia y todo. No, pues el soñador, ¿no? Hermanos gandallas, pero bueno, ¿no? Pero bueno, no va a decir gandallas porque ese no se traduce, dice hermanos mala onda, ¿no? Ok, hermanos mala onda. Ok. ¿Sí me siguen? En estos escasos pasajes, voy a irme súper rápido porque ya nos tardamos mucho leyendo la Biblia, pero la verdad era importante que vieras estos pasajes y vieras la Biblia. En estos escasos pasajes encontramos toda una vida clave para el reino de Dios. Clave. Y a través de algunas reflexiones nos daremos cuenta cómo es que el propósito se encuentra con nosotros. ¿De qué nos daremos cuenta? ¿Cómo es que el propósito se encuentra con quién? Con nosotros. A ver, miren, no anden persiguiendo el propósito. No anden persiguiendo el propósito. Déjense alcanzar. Me da risa cuando una de mis hijas, Jocelyn, dice, sí, Jocelyn, ¿dónde anda Jocelyn? No, acá está Jocelyn. Dice, el éxito me quiere alcanzar, pero no me dejo. Mira, por el bien de tu padre, déjate alcanzar por el éxito, ¿no? Y a veces anda el propósito correteándonos y nosotros no. Es para ella, ¿no? Y así como dijo David, ¡ole! Y pasas para acá y pasas para allá, ¿no? Y luego dices, no tengo propósito en la vida y no sé por qué. Y Dios, ay, Dios santo. Bueno, no, Dios no dice Dios santo, ¿eh? Dice, ay, hijos míos, ¿no? Me imagino. La primera reflexión es, fíjense, la primera reflexión es esta. La actitud para hacer lo correcto abre las posibilidades para un gran propósito. Va de nuevo. La actitud para hacer lo correcto abre las posibilidades para un gran propósito. ¿En dónde recae el gran propósito? En la actitud. ¿Ok? José no perdió de vista lo que era correcto y bueno. ¿Por qué sé? Porque uno de los términos que se ocupa cuando va a rechazar cuando podría rechazar a María es, dice que él es justo. El término en griego es dikaios, en griego. Y justicia quiere decir, o el término justo allí tiene una expresión tal como decir o hacer lo que es correcto. Tiene que ver con hacer ¿qué? Lo correcto. Es el individuo que cumple con las obligaciones para con Dios y para con la sociedad teocrática. ¿La sociedad de quién? De Dios. ¿Me seguiste? ¿Sí o me regreso? ¿Sí, Tain? No te preocupes. Entonces, ¿qué es esto? Te lo voy a poner más sencillo. José era un hombre preocupado por hacer lo correcto y lo ¿qué? Y lo bueno. ¿Lo correcto y qué? Y lo bueno. ¿Sí me explico? Entonces, cuando entró una crisis emocional, imagínate nada más que te vas a casar. Nada más imagínate. Y te llega tu novia y te dice, pues nos casamos la semana que entra, pero ¿qué crees? Que estoy embarazada. Y tú dices, ah, caray. Hoy ya conocemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que puede embarazar personas. Bueno, nada más embarazó una, ¿no? Pero en ese entonces no. Y dices, ah, caray. A ver, espérate antes de que saque el bat y te golpee, ¿no? O sea, porque no como que estás embarazada. Pues yo que me acuerde, pues no. No. ¿Y qué crees? ¿De quién crees que es? De Dios.
¿En serio? Eso ni en Laura de América, güey. Bueno, quiero que sepan que es Laura de América, es un programa que no tienes que ver. José entra en una crisis, hermanos, en una crisis. Y en medio de esa crisis tiene que decidir porque va a tener un hijo que no es su hijo. Y es padre de un hijo que no es su hijo. ¿Me explico? Y entra en esa crisis, pero tiene fe. Y cree en Dios. Es decir, José entendió que no era lo suficientemente perfecto como hombre, pero tampoco era un don nadie para no tomar una decisión. Él sabía que las decisiones que tomara iban a cambiar todo. ¿Sí me explicó? Pero ¿desde dónde? Desde la actitud de hacer lo bueno. Escúchame, iglesia, no es que hagas todo bien o que seas muy, como se dice, muy correctamente religioso, un muy buen religioso, un muy buen cristiano que cumple las leyes de la religión cristiana. De lo que se trata para el propósito es que tengas el anhelo de hacer lo justo y lo bueno, porque sabes que eso se va a alinear con Dios y la sociedad. Escúchame, vas a tener una crisis. Un día vas a tener una crisis y vas a ser confrontado. Y esa confrontación va a tener que ser decidida desde lo que hay aquí adentro. Y ruego a Dios que lo que hay adentro de nosotros sea hacer lo correcto para Él y para su pueblo. Porque esa es tu decisión. Es tu decisión. ¿Ok? Las posibilidades de un gran propósito se abren por una actitud correcta, de ser una persona justa y querer hacer lo correcto. ¿Vale? ¿Quieres un gran propósito? Sé justo y bueno en lo que estás haciendo y escogiendo. No religioso, justo y bueno. Segunda reflexión es la siguiente. Dios ya tiene un gran propósito en mente para la humanidad. A ver, ¿qué? Dios ya tiene un gran propósito en mente para la humanidad. A ver, Dios ya lo tiene. No creas que está esperando que le digas, Dios, dame un propósito de vida. Sí, hijo, estaba esperando que en 2023 me avisaras. Me esperé 2023 años para oírte. Y luego todavía decimos en la oración matinal, porque desde el vientre de mi madre me conociste. Y dices, ¿es en serio? Le estás diciendo a Dios que te conoce desde antes de que nacieras, pero no puedes creer que ya tiene un propósito para ti desde antes de que nacieras y nacieran tus generaciones anteriores. Dios ya tiene un propósito en mente. Es Dios. Es Dios. ¿Sí me entiendes? Es Dios. Fíjate, José solo es parte del engranaje para la salvación de la humanidad. José era un engrane dentro de ¿qué? De la salvación. Ese hombre humilde, un carpintero de profesión, era un engrane vital, pero si quitabas ese engrane, no se movía la máquina llamada salvación. Y ni tú y yo estaríamos sentados aquí, o escuchando esto, o viviendo una vida de esperanza en eternidad. ¿Por qué? Se necesitaba de una pequeña tuerca, de un pequeño engranaje, de un pequeño engrane
para que girara todo. Y era un carpintero humilde, desconocido. Como dicen las generaciones, mala onda, un X, ¿no? Un X. Bueno, ahora Musk ya le puso X a su Twitter y ya tiene otra cosa, la X. Pero antes se decía que eras un X. Ok. El punto, ¿sabes cuál era el punto de José? Es que no dudara de cumplir su función asignada. A ver, hermano, hermana, amiga, amigo, joven, ¿cuál es la función que Dios te asignó? A José se le asignó cuidar a un niño que no era su hijo, a cuidar a una mujer con la que había destinado casarse. Y quiero decirte algo, lo hizo y lo hizo muy bien. ¿Qué ha puesto en tus manos Dios? Porque dentro de su propósito, ¿sabes por qué tienes eso en tus manos? Porque dentro de su propósito estaba ponértelo a ti. Dios te libre de agarrarlo, verlo y decirlo, toma, te lo regalo. Porque sabes, Él no va a saber qué hacer con esto. Yo sí, Él no. Y Dios le va a tener que enseñar qué hacer. Pero mientras estamos nosotros y yo estoy negociando lo que no quiero que Dios me dio, la gente está muriendo sin Cristo. Y hay una persona que se está divorciando o hay una persona que está sufriendo. ¿Sí me explico? Quitémosle lo fantasioso al cristianismo, no porque no sea maravilloso, sino porque a veces fantaseamos con el cristianismo y no vemos que el mundo sufre y que el mundo es perverso y que el pecado excede nuestra mente. ¿Sí me explico? El pecado es tan cruel que puede hacer que un niño de 12 años vaya a asesinar a sus padres, movido por los intereses de otras personas que viven en pecado y en maldad. ¿Sí me explico? Entonces, no estamos de paseo. Hay un propósito en mente para la humanidad. Como parte del pueblo de Dios y edificador de su iglesia, hermano, hermana, debes estar consciente que hay una estrategia y mucho en juego para establecer el reino de Dios. Dios ya tiene un propósito, tiene una estrategia, tiene algo en mente y tú formas parte de ello. ¿No te emociona? Tú formas parte de ello. Miren, un hombre sencillo se volvió mayordomo del futuro de la humanidad. Y Dios agarra y dice, José, le di esto, pero a ti te entrego mayordomía de esto. Y te está diciendo, ¿y qué estás haciendo con esto que te di? Porque Dios no va a bajar a hacer lo que tú tienes que hacer. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Fíjate nada más la labor tremenda de José. ¿Has visto la vulnerabilidad de un niño o de un bebé? ¿Cómo son vulnerables? ¿Sabes que puedes destruir a un bebé y a un niño así? Y más como padre y como madre. Pero también hay algo que a veces no ven papás y mamás. Y quisiera así abrirles ahorita la capa así del cerebro y decir, a ver si te cae así, ¿no? Porque a veces a unos no les cae. Es potencial en tu mano para edificar o destruir. Un hijo es potencial en tus manos para edificar o destruir. Si va a destruir, que destruya porque es su voluntad, pero no porque tú no hiciste las cosas bien. Porque él va a tener voluntad y ella va a tener voluntad.
Pero mientras esté en tu responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Ok? Es muy bonito tener hijos, pero es mucha responsabilidad. Perdónenme que lo diga así, pero hay gente que digo, ¿por qué rayos le diste hijos, Dios? Y luego algunas veces me dijo Dios, pues para que los cuides tú. Y luego ya le pregunto a Dios, porque eso se preguntó, ¿no? Pues que no era más fácil hacerlo bien en el principio. ¿Me estás preguntando y me estás diciendo que lo hice mal? No, ya nomás decía como Job, ¿no? De oídas te había oído, pero mis ojos te ven. No, ya no pregunto más. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vamos bien? Ando muy agresivo, ¿ah? Oh, los amo. La tercera reflexión es, pay atención. No se necesitan propósitos extraordinarios para generar soluciones, ¿qué? Extraordinarias. No se necesitan propósitos extraordinarios para generar soluciones, ¿qué? Extraordinarias. No se necesitan, hermanos. José solo cumplió con cosas sencillas. Cásate con ella, no es tu hijo, pero lo vas a querer como si fuera tuyo. Cásate con ella, me caso con ella. Ahora llévatela para Egipto, me voy para Egipto. Ahora regrésate, ahora cuídalo, lo cuido. Ahora llévalo que la circunciden, lo circuncidan. Ahora va a desobedecer, pero quiérelo, lo quiero. No desobedeció, sino simplemente siguió la voluntad del Padre, ¿me explicó? Pero José no entendió, ¿no? Y dijo, chamaco rebelde, ¿no? En un sentido, pues sí, no entendió, pero lo aceptó, ¿me explicó? Ahora, fíjate, aceptó a su prometida, cuida de ella y su hijo, provee para ella y su hijo, pero lo más importante, obedeció la dirección de Dios. ¿Ok? Obedecer la dirección de Dios. No se trata de qué tan grande es tu propósito. No, Dios, pues cuando ya me des la iglesia de Dante Gebel, entonces sí ya preparo los sermones. No, pues cuando prepare los sermones, a lo mejor te doy una iglesia no como la de Dante Gebel, pero te doy una iglesia y no te la quito, ¿no? O sea, no es así, ¿me explico? No es así. Es aceptar la parte que Dios te dio y amarla. Es amar a las personas que Dios te dio. Es amar lo que Dios te está dando. Fíjense, uno de los problemas de la humanidad es que nos gusta. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Sí? Es que hablo muy rápido, perdón. Nos gusta lo llamativo, los reflectores, las multitudes, el glamour, ¿no? El poder. Desde niño era, yo tengo el poder. Ustedes no saben de qué estoy hablando, pero algunos de mi generación ya se rieron y saben qué estoy hablando. Le preguntan a sus generaciones posteriores. Pero ¿sabes algo? Esto lo sabe el diablo y muy bien. Por eso una de las tentaciones para Cristo fue mostrarle a Jesús todos los reinos. ¿Sabes por qué a Jesús le mostró todos los reinos? Porque sabía que si en algo podría caer Jesús, es en el anhelo de poder y de reconocimiento. Imagínate nada más, el Hijo de Dios fue tentado y probado porque estaba en un mundo que le gusta el poder. Debemos de tener cuidado, ¿me explicó? Porque estamos menospreciando propósitos que son de Dios por andar persiguiendo cosas que no son para nosotros. ¿Ok? Y eso es un problema para nuestras vidas. Cuidado, a ver, pongan atención, iglesia. Cuidado con minimizar lo que consideramos pequeño bajo nuestro cuidado. Repito, cuidado con minimizar lo que consideramos pequeño bajo nuestro cuidado.
nada es pequeño para Dios, y menos sus hijos. ¿Quién de ustedes le gustaría que dijeran, bueno, tú eres mi hijo, ay, lo que te llegue? ¿A quién le gusta que lo minimicen y que lo traten como si no fuera nada? Si algo me enoja mucho, les voy a decir algo que me enoja mucho. Mucho tiempo estuve como copastor o como anciano o sirviendo al lado de los líderes o de los pastores, y veía algo que el pueblo de Dios se le olvida: el VIP espiritual, ¿no? Oh, ustedes son acá. Y a ti te tratan bien, ¿no? A ti agua Evian, ¿no? Porque eres el pastor, ¿no? Y al pueblo electropura, bueno, ni electropura, ¿no? La que sacaron de ahí de la llave, que trajeron un filtro de hace 10 años, que quién sabe si funcione, y total para el pueblo, ¿no? Y dices, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que entre nosotros nos minimizamos? Cuando la palabra nos dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es algo que de verdad nos debería de enfadar. No podemos minimizar lo que Dios hizo. Imagínate que alguien dijera, ay, José, carpintero, ay, ese cuate ¿qué? Pues ese cuate es el que iba a salvar la humanidad. Ese hombre, ese amigo salvaría a la humanidad, y era un carpintero. Pero ¿sabes qué me molesta más? Estoy sacando mis frustraciones, ¿verdad? Es la catarsis. Que tú te minimices. Pásale, hermano, aquí a tu humilde casa. Y no te pases, humilde casa, 400 metros cuadrados con alberca, jacuzzi. Dije, esto no es humilde, no te pases, brother. Sí pecas pero de humildad, ¿no? Y mira, tengas o no tengas, es humilde, ¿no? Es tu humilde casa. ¿Por qué es humilde? Es tu casa, es lo que Dios te dio, ¿no? Y yo como luché con él, aquí nada más lo que yo te pueda dar. Sé que soy un siervo que no sirve para nada, pero aquí estoy. No, ¿me explico? No, hermanos. Una cosa es decir, siervo inútil soy, que dijo Pablo, y que lo creas para que no se te sube el agua al tinaco y pierdas los pies del piso. Y otra cosa es que te andes ninguneando con todo mundo, ¿no? ¿Dónde está el hermano ninguno? O el hermano que no es, ¿no? O la hermana nada. O sea, de verdad que no debe de existir eso. Perdónenme, pero sí tenía que tomar esta reflexión, ¿no? Oye, si vamos a conquistar y queremos salvar a la gente, tenemos que ser algo, ¿no? Pero ser nada y minimizarnos, o se suba el agua a la azotea o acá, o que nos creamos más, eso no debe de pasar. Hay una función en la casa que tú tienes, hay un puesto en tu trabajo que tú tienes, un servicio en la iglesia que tienes que hacer, o el cuidado de una persona. Hazlo bien, ¿me explico? No minimices. Ay, triste base de datos horrible. ¿Por qué voy a hacer esto? Hice una maestría en finanzas, y para que me pongan una base de la secundaria, entonces ¿para qué estudié? Y Dios así nada más viéndote dice, a ver, Ángel, dile a su jefe de este cuate que le mande otras 15 bases iguales. Y si sigue igual, le dices al otro Ángel que le diga a su jefe que ya lo corra, para ver si entiende que la mayordomía y el amor empieza con lo que tienes en tus manos. Y
Bien fácil que es, hermanos. Ahí lo ven cuando se meten a Facebook, TikTok y todo. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Hasta si le das ahí, yo creo que en el internet de ese salen como 50,000 imágenes de esa. ¿A poco no? El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Y luego andas ninguneando todo lo que tienes, ¿no? Y quieres intercambiar hijos, ¿no? A ver, David, yo tengo una Karen, ¿tú qué tienes? A ver, ¿no? A ver, tienes 3, pero vamos a negociar, ¿no? A ver, Ana, ¿qué piensas que nos convenga, no? Porque como que está como que de repente no, sí jala, pero no jala, ¿no? Y David, yo, pero ¿por qué te la tengo acá? Tú también tienes ahí tus cosas. Vamos a intercambiar a ver cómo nos va, ¿no? O sea, andas intercambiando tus dones y tu mayordomía. ¿Me explico? Venga, ¿ya me entendiste, iglesia? Ya casi termino porque ya viene el evento especial. Qué nervios. La cuarta reflexión es: mientras avanzas en tu propósito, se afina la dirección del Espíritu. ¿Cómo se dice? Mientras avanzas, ¿cómo? Avanzas en tu propósito, se afina la dirección del Espíritu. A ver, ¿qué dije? Avanzar. Avanzar. ¿Ok? Yo aquí esperando que me mueva el Espíritu. Pues sigue esperando. Hubo un cuate que esperó que movieran el agua para ser sano como 30 y tantos años, y ni la movieron. Ahí sigue esperando a ver si te mueve el Espíritu. No, hermano. Llegó un momento. Miren, fíjense, les voy a dar un adelanto. Llegó un momento que dije, bueno, ya, ¿no? Ya avancen. No, que no sé qué, no. Ya. A ver, fecha. A ver, primera pregunta, ¿es de Dios o no es de Dios? No, si es de Dios, ¿Es la voluntad de sí? Fecha. ¿No? Hombre, pues sí, estamos ahí queriendo que, no, cuando el Espíritu nos mueva, no nos va a mover. No nos va a mover. Hay cosas que no te va a mover Dios, no te va a mover el Espíritu. No creas que te va a, órale, dale. No, ya, el Espíritu ya te movió, porque estás caminando con Dios, estás viendo la voluntad de Dios, amas a Dios, le cantas a Dios, lo reconoces, ya te movió. Ahora haz lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Llegó un momento en que, si bien José obedece la dirección, ¿te acuerdan que les dije, pongan atención en esto? Toma decisiones basadas en lo que ve que Dios está haciendo. Y dice, tengo que ir para allá, pero allá este cuate, y nos va a querer matar. Entonces no vamos a ir para allá, nos regresamos a Nazaret. ¿Sí se acuerdan? Ese ya no fue en sueños, ya luego el sueño se lo confirma. Pero eso no, ¿eso de quién fue decisión? ¿Del ángel o de José? Dijo, no, que me vuelva a soñar, y hasta que no me diga, yo no avanzo. No, ¿qué pasó ahí, hermanos? La dirección interna del Espíritu, y vio la dirección interna del Espíritu, vio lo que ya Dios estaba haciendo en su vida y tomó responsabilidad de su función y dijo, a ver, sí me dijo el ángel, pero tengo que tomar la decisión yo, si no, ¿cuándo voy a madurar? ¿Ok? Cuando vamos siendo fieles al propósito llamado de Dios a nuestras vidas, entonces vendrá mayor fluir en dones, en unción, en gracia y en capacidad para edificar la iglesia. ¿Tú crees que empiezas y dices, ya está, ya Dios, ya estoy listo? En mis tiempos, que no son tan tiempos, pero sí son tiempos, decía, estoy estudiando para ser pastor.
¿Saben cuándo estudié para ser pastor? En 1999, 1998, 99. ¿Saben cuándo terminé para ser pastor? En 2003, ¿no? ¿Y saben cuándo fui pastor? Hace 3 años. Pues no, que estaba estudiando para ser pastor. Ya terminé. Ahora sí, denme la iglesia. Gracias a Dios que no me la dieron y no me dieron las ovejas, sino pobres ovejas, ¿no? Gracias a Dios. Sí. No, mijo. Así como el de la Cheyenne, si no han visto ese comercial lo pueden ver. No, mijo, todo eso es tuyo, pero la Cheyenne no. Entonces, mi novia no, todavía mi novia no, ¿ok? Pero ya estudié, saqué casi 10, mención honorífica en el seminario, bien intelectualoide, ¿verdad? Bien ñoño. Pues no, tienes que avanzar, tienes que sufrir, tienes que conocer, tienes que amar y tienes que aprender a amar. Y hasta que no aprendas a amar más a los demás que a ti y a tu familia, entonces no. Pero hay que avanzar. ¿Me explico? Porque si me detengo, entonces no avanzo. Perdón, si me detengo, entonces no pasa, ¿me explico? No empieza a fluir. Mira, te voy a decir algo, iglesia. En la iglesia no existen los hermanos espirituales y los hermanos que son semi-espirituales, medio espirituales, como el Starbucks. 20, alto, grande, ¿no? 20, grande, alto. Y para los menos agresivos, short o corto, ¿no? Ok. Los intensos, expreso, pero ese cuesta más caro. Ok. Entonces tenemos los hermanos 20, ¿no? Los hermanos grandes, y ya me brinco los otros, y los cortos. Y traemos ese chip. Y hemos sido engañados en ese chip. Hermano, yo no puedo dar testimonio porque soy un corto o un short, ¿no? Pero el hermano 20 sí puede. O sea, usted haga la chamba, ¿no? Porque yo no voy a hacer nada. Es una forma diplomática de decirte que no va a hacer nada, porque no puede hacer nada en su vida, ¿no? Y que tú eres el pastor y para eso te pagan. No, pero no es así. ¿Ok? Escucha, iglesia, eso no existe. Dios nos ve igual, pero con funciones diferentes. Solo estás haciendo una función diferente, pero tú y yo somos iguales a los ojos de Dios. Y puede fluir tan poderosamente en ti o más poderosamente en ti que en mí. Por eso aquí verás mucha gente predicar, porque yo no soy el de la unción única, exclusiva de Kairos. ¿Me explico? Así es de que te empiecen a temblar los pies porque a lo mejor un día te pongo a predicar. A ver, escúchame. Necesitamos teólogos del camino. ¿Necesitamos qué? Teólogos del camino en cada parte de la sociedad. Necesitamos gente que haga teología en el trabajo, en la escuela, en la fábrica, en la empresa. ¿Sabes qué es hacer teología? Es tomar los principios de Dios, bajarlos y volverlos prácticos. No es eso que te imaginas de el viejito como yo
que está ahí sentado con 80 libros, diciendo, sí, Cristo es Dios, la Trinidad es... No, eso no es hacer teología del camino. Teología del camino es andar en la empresa, es andar en el mercado y darte cuenta que el mundo está sufriendo, darte cuenta que no hay una solución para una familia, y entonces preguntarle al Espíritu: Señor, ¿cuál es la solución para este matrimonio? ¿Cuál es la solución para esta persona? Sí, yo los amo. ¿Tú los amas? Sí, yo los amo. ¿Cuál es la solución? Y entonces empiezan a llegar principios y empiezas a hacer teología y dices: ok, la solución es que perdones. ¿Sí me explico? La solución es para algunos la soteriología, que le llaman en teología la salvación. La solución es que abras tu corazón a Cristo. La solución es que te perdones. ¿Sí me explico? Y entonces vas haciendo teología en el camino y te vas volviendo, y ahí viene otro término acá redundante, pero poderoso. Te vuelves una iglesia terapéutica. Apriétale bien, bro. Oye, ¿qué es esto? Te vuelves una iglesia que da soluciones en donde está parado. Tú eres iglesia, tú eres la iglesia. Esto no es la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Ok? Y entonces donde tú te paras, eres una persona terapéutica, eres una persona que genera respuestas, eres una persona que arregla problemas, eres una persona que soluciona la vida de los demás. ¿Sí me explicó? Y no estás diciendo: pastor, ¿qué? Necesito que venga a orar aquí a la universidad. ¿Por qué? Pues porque ya le hablé a mis compañeros. Pues gloria a Dios. Sí, pero luego ya no sé qué decir. No, ¿cómo que no sabes qué decir? Sí, es que no sé. Oye, pero tú sabes sus problemas, sí. Tú sabes qué les duele, sí. ¿Y por qué no solucionas? No, yo no tengo la unción. No, ¿cómo no tienes la unción? Imagínate que esté en todas las universidades de todos y en los trabajos de todos. Venga a ver a mi jefe, ¿no? Venga a visitar a mi jefe, venga a visitar a mi vecina. Eso no se puede. Tú eres la iglesia, ¿me explico? Tú eres la respuesta, tú eres la solución. Si no tomamos en cuenta que mientras estamos avanzando el Espíritu avanza, no vamos a sacar a este mundo del basurero en el que está metido. ¿Quién va a sacar a la gente de tu trabajo del hoyo en el que están? El pastor dice. Bueno, ya dijo el pastor que no los ancianos. No, tú, ¿me explico? Tú. Arregla tus rollos mentales. De verdad, ya arréglate. A ver, ya arréglate. Ya, deja de estar haciéndote el desarreglado. Ya arréglate. Hay gente más importante que tú, porque Dios te amó a ti, porque amó a alguien más que a ti. ¿Me explico? Si yo no arreglo mis rollos mentales y me pongo a sufrir, ay, pobre de mí, tengo trabajo, mi esposa casi se me muere, sangre de Cristo. Y si me corren, Ana, ¿y qué vamos a hacer? Y la iglesia, y luego no vienen, y no sé qué, y ahora el COVID, y el doble COVID, y la influenza, y ahora qué va a pasar. Y yo traigo mis rollos mentales, y tú quieres y necesitas que te prediquen, y yo digo: vamos a hablar de mí, mis sufrimientos, hermano. La reunión de hoy se llama Los sufrimientos del pastor. Y rápido nos vamos en los puntos. Punto 1, sufro. 2, sufro. 3, sufro. Conclusión: ayúdenme, a ver, empiecen a orar por mí. No, o sea, no, hermanos, qué deprimente. ¿Me explico? ¿Sí me siguen? Voy a terminar. Hermanos, cuando avanzamos, las cosas cambian. Fíjense, estoy emocionado porque hay gente, y no voy a mencionar todos porque si no, pues nos vamos a llevar acá la media hora, ¿no? Pero ya tenemos un sitio web, tenemos una página web,
Y yo no le dije a alguien, ponte a hacer una página web porque yo soy el pastor y tienes que hacerla en vez de estar perdiendo el tiempo. No, alguien dijo, oye, ya hice una página web. Ay, pues qué chido, pues ahora hay que llenarla, ¿no? Qué buena onda que nos das más trabajo, hermana, gloria a Dios, ¿no? No, sí, qué bueno que nos da más trabajo porque nos da más opciones, ¿no? Oye, necesitamos un grupo de intercesión. ¿Quién levanta la mano? Pues necesitamos interceder, pero te va a doler, ¿eh? Y les va a doler a los que están intercediendo. Y entonces que le duela, ay, Lucy, ¿no? Pidiendo cosas y entonces, bueno, cada quien pide como le conviene. Y dice, gloria a Dios, y dice, sí, ¿no? Y hay personas que están acomodando, ¿saben? Hoy hubo más gente y de repente yo los veo aquí sufriendo. Acomódate y por favor, hermano, muévete para acá, muévete para allá, y ahora recórrete, y ahora saquemos a los niños y venga, o sea, es una bendición. Nos acaban de entregar una laptop para servicio de la iglesia. Y aplaudan, hombre, porque ustedes nada más como que medio. Bueno, no una, dos laptops. Nos dieron una la semana pasada y ahorita entregaron otra nueva. Entonces, ¡guau! La verdad es que yo no les pedí laptop, pero sí se necesitaban y se necesitaban por otras que no me voy a poner a explicar aquí por qué se necesitaban. ¿Saben algo? Yo le decía al equipo, necesitamos la marca registrada porque no quiero otro Iglesia Kairos en México, porque soy egoísta. Y dije, no, esa iglesia, oye, nos costó, ¿no? Y luego de repente ya vi que se llamaban muchos Kairos, dije, no, pero iglesia no, y iglesia cristiana tampoco. Y entonces llegó un hermano y dijo, pastor, pues yo soy abogado, ¿sí? Ah, qué bueno, yo soy licenciado en finanzas, ¿no? No, muy buena onda, y me dice, no, yo lo puedo hacer. ¿Y qué creen? Estamos a nada de que tengamos la marca registrada y que ya quede registrada. Y fue así, y dije, wow. Y luego me encanta la proactividad porque le digo, oye, pues ya que andamos aquí en estas, pues andamos viendo lo de la asociación religiosa y todo ese rollo, y para ponernos en orden con el gobierno y que todo el rollo esto. Me dice, pues también, pastor, también. Y ya estamos en ese rollo, y para fin de año tenemos que ya tener una R con la fraternidad. Y dices, wow, pero ¿quién se tuvo que poner las pilas? Pues tú, ¿me explico? Yo no sé nada de asociaciones religiosas, ni de marcas, ni siquiera sé ni nada, porque nada más lo platicábamos entre nosotros y dije, pues sí, suena bonito, pero nada más es un plan. Tenemos una academia en la iglesia, pero estamos generando una academia a nivel internacional con la fraternidad. Y ahorita vamos a tener una clase con un maestro de España. Y seguramente vamos a tener de otras partes del mundo que nos va a dar una cosmovisión diferente, y seguramente nosotros vamos a dar clases en otras partes del mundo que nos va a dar una cosmovisión diferente, porque somos una iglesia y nos necesitamos. Pero ¿sabes dónde? Ay, perdón, voy muy rápido. Ay, Santa de Cristo. Ay, perdóname, Tain. Ay, parezco neoyorquino, creo. Así hablan que no les entiendo nada. Les voy a platicar. Una vez estaba en un congreso en Toronto, por allá en Canadá, y entonces estaba espangleando, ¿no? Y estaba un brother así como yo porque hablaba un buen y muy rápido, y de repente estaba hablando así, y yo estaba así siguiéndolo. Dije, que no pregunte porque le agarraba unas, pero se me iban otras, ¿no? Y dije, ay, qué rápido hablan los del norte. Es que sí hablan muy rápido, porque había otro hermano de Oklahoma que era así, hola, hermano, estamos aquí reunidos, y así decía, y hablando en inglés decía, wow, genial, le entiendo todo, ¿no? Porque me daba tiempo de sacar mi diccionario spangliano, ¿no? Y acá ya entonces ya veía, hasta podía, ya le entendía, ¿no? Pero a este brother no le entendía. Perdóname, Tain, porque hoy sí estoy muy canadiense. Canadiense de Toronto. Pero bueno, la parte interesante aquí es esta, mis amados hermanos. ¿Estás avanzando?
y ya se acerca el tiempo para ustedes. Conclusión, hermanos. Hay un gran propósito para tu vida y no tiene que bajar un ángel o ser algo sobrenatural para que ya lo veas en este momento. ¿Cómo se llamó esta presentación? En Dios tengo ¿qué? Propósito. Hay un gran propósito. Quiero que cierra tantito tus ojos. Reflexiona en lo que te rodea día a día. Mira una humanidad que no confía ni cree en Dios. Una humanidad que necesita que cumplas tu función y propósito. Miren, no lo dije ahorita, pero Tain, la chica que está aquí de Canadá, está aquí porque ama a los mexicanos y ama al mundo. Y Dios le puso algo en su corazón para amar a la gente y cumplir una función de salvación. Pero ¿sabes qué le ha costado a ella? Estar a miles de kilómetros de su casa. ¿Y sabes qué le ha costado a sus padres? Perder una hija. Y sé de qué se trata eso. Y no es fácil. Y hoy está aquí su hermana, sí es su hermana, ¿no? Y yo sé que su hermana le extraña. Pero ella decidió avanzar. Perdóname que te tome de ejemplo, Tain, pero tú decidiste avanzar. Y quiero decirte que no va a ser en vano. No va a ser en vano, hija, no va a ser en vano. Sé que duele y que ha dolido mucho en tu casa. Pero hermanos, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Si ella no hace lo que tiene que hacer, venir desde otra parte del mundo para ayudarnos y para salvar a gente en países árabes, ¿quién lo va a hacer? Yo no lo voy a hacer, ese no es mi función. Yo voy a ayudar y voy a poner plataforma. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Se trata solo de hacer lo que te toca hacer de la mejor manera con la ayuda del Espíritu. El Espíritu te va a ayudar, pero tienes que avanzar. No minimicemos lo que está pasando en nuestras vidas, sobre todo si estamos caminando, si estamos buscando caminar en su voluntad. Amado hermana, hermano, joven, jovencita, niño, ojo, adolescentes, todo lo que está pasando ahorita en tu vida no es un sinsentido. Dios está hablando a tu vida. Y Dios quiere que cumplas el propósito para el que naciste. No tengas miedo, porque el Espíritu de Dios está contigo como un poderoso gigante. Y no serás vencido o vencida. Porque lo que Dios empieza, Dios lo acaba y lo termina en gloria y en perfección. ¿Qué no estás abrazando? Ya es tu tiempo. Tienes un propósito muy grande en Dios, porque eres una obra maestra. Gracias por oír Todopoderoso. esta predicación Amén. de Iglesia Kairos.
Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.